Ustedes, hoy el tema es muy súper relevante, sobre todo en medio de la crisis, perdón, de la pandemia, donde los gobiernos están endeudando de sobremanera, a veces quizá más de lo debido, claro, la pandemia es mala también, para llevar a cabo adelante sus operaciones, sus tareas y apoyar a la gente y a las empresas. Hoy vamos a hablar de lo que es política fiscal, gasto del gobierno, impuestos, ingresos del gobierno y gasto del gobierno. ¿Qué implicaciones tiene esto para el desarrollo económico, para que haya empleo, para que haya estabilidad de precios y para que se genere mayor riqueza? Y como siempre vamos a ver nuestras notas que generalmente enseño a mis alumnos, para que ustedes vean este tema con mayor detalle. ¿Qué hace el gobierno para que haya estabilidad fiscal? Bueno, entonces vamos a ir a nuestros apuntes, que están por acá. Y como de costumbre, empezamos con el criterio estatal, donde vamos a analizar el impacto de la política fiscal, el gasto del gobierno en un sistema económico. Vamos, compara y contrasta los diferentes tipos de impuestos que está relacionado, gasto con impuestos lo que ingresa, más algunos otros ingresos que tenga el gobierno. Por ejemplo, si tiene cuentas en el extranjero y recibe alguna plusvalía por ella, una ganancia, porque la moneda se fortalece y gana dinero en el extranjero, ganó intereses en algún depósito de bancos extranjeros, puede ser una ganancia o puede ser también que servicios que proporciona el gobierno, lo cuales también son ingresos. Bueno, vamos a saber y analizar la política fiscal para la estabilización de la economía del país. ¿Por qué el gobierno utiliza la política fiscal para lograr la estabilización del país? La estabilidad económica, el crecimiento económico, norma la estabilidad, que no se deterioren los indicadores, sino que crezca la economía. Bueno, para lograr la estabilización de un país se tiene que utilizar tanto la política monetaria, que ya hablamos, que es el Banco Central de los Estados Unidos, el Fed o el Banco Central de tu país, tanto como la política fiscal, que es el gobierno, que en este caso son los impuestos y el gasto público. Un economista famoso llamado John Maynard Keynes dijo que el gobierno tenía que estimular la economía mediante mayor gasto, y esta teoría se utilizó para sacar a Estados Unidos de la Gran Depresión, Segunda Guerra Mundial. Muchos quieren clavarse con esta teoría para decir lo que tiene que hacer Estados Unidos de aquí al futuro. Hay una gran diferencia. Número uno, ciertamente Estados Unidos estaba endeudado en esa época, pero ciertamente el mundo también estaba totalmente destruido y quien reconstruyó el mundo es Estados Unidos. Hoy no tenemos una situación posguerra, ni tenemos a dónde invertir tales cantidades de dinero para estimular la economía de Estados Unidos, para estimular la producción, perdón, etcétera, que nos podría sacar de la situación actual. Tenemos a China, la Unión Europea, países asiáticos, y bueno, en menor grado México, Canadá, que también son economías que pues son de las fuertes del mundo, y que obviamente Estados Unidos no simplemente puede decir voy a ir a gastar todo mi dinero en Alemania para reconstruir el país, porque Alemania ya está reconstruida y está bien ahorita. No podemos simplemente gastar más para estimular la economía. Esto se hizo durante la Segunda Guerra Mundial, que fue hacer todas las fuerzas armadas, todo el equipo, todo el material de guerra y apoyar a los soldados, salarios, alimentos, transporte, etcétera. Y con este gasto masivo se salió de la Gran Depresión. Repito, eso fue posible porque el resto del mundo quedó destruido y Estados Unidos no, excepto Hawái. Entonces Estados Unidos fue el que reconstruyó el mundo. Hoy no existe esa situación. Bueno, los economistas llaman el flujo circular de ingresos el flujo de dinero entre gobierno, familias y empresas. En esta crisis, ¿qué ha ocurrido? Bueno, muchas empresas las han cerrado, sobre todo las que tienen que ver con turismo, alimentos, transporte, y eso ha pegado a toda la economía, y obviamente estar cerrando las empresas, una variable muy importante, pues se reduce el flujo del dinero y hay una recesión que esperemos que no dure mucho. Vamos a ver. Bueno, la política fiscal y el desempleo. ¿Para qué se puede usar la política fiscal? Se puede estimular la economía para que haya más empleo, por ejemplo.
El gobierno contrata a más personas y crea más empleos. Muy bien, pero ¿de dónde saca dinero el gobierno? Pues tiene que cobrar impuestos. Aquí está el problema. Le vas a quitar a este para darle a este. Otra cosa que puede hacer el gobierno es, en vez de tratar de sustituir al sector privado, el gobierno puede reducir los impuestos y esto naturalmente va a generar que haya más empresas. Si el gobierno baja los impuestos, las empresas pueden contratar más personas o no despedir las que están, si la economía está muy mal. Bueno, cuando hay una reducción de impuestos, hay mayores inversiones. Lo vimos con la reducción de impuestos que hubo aquí en Estados Unidos, que hizo Donald Trump. Ahora, desde Obama se hacía la condonación de impuestos a grandes empresas, lo cual está mal, muy mal, porque usan carreteras, porque usan los servicios policíacos, las Fuerzas Armadas, los protegen a todos como quieran, y no están generando esos impuestos que necesitamos para que funcione la sociedad. Yo estoy a favor de impuestos bajos. No estoy a favor de hacer impuestos. Todos debemos de contribuir algo, excepto la gente muy pobre. Obviamente, si se bajan los impuestos, obviamente que hay más ahorro, queda más en los bolsillos para la gente y las empresas, y esto tiende a estimular el empleo. Vamos a ver lo que ha hecho Estados Unidos en bajar las tasas impositivas para las empresas, sobre todo, para algunos muy ricos, y muy poco para las pequeñas empresas, y ahí es una crítica sobre esto, ¿no? Debió haber sido más balanceado. Y obviamente que no lo fue, pero la reducción de impuestos tuvo un efecto positivo en las inversiones y se notó, por ejemplo, aquí en Albuquerque, antes del cocobicho, la economía creció, el desempleo bajó, y igual que todo Estados Unidos, estaban mejor las cosas. Bueno, estos tres factores se conocen como efectos secundarios de la política fiscal y son claves para el crecimiento económico. Entonces, repito, impuestos bajos, sí. Impuestos ceros, no. No. Todos pagamos algo. Todos, excepto los muy pobres, discapacitados, demasiado ancianos para trabajar y que no tienen recursos. No le vamos a cobrar más impuestos. Bueno, pues uno les doy mis apuntes. Yo en estas páginas del libro es poco, ¿no? Escriben notas Cornell para entender el texto y aplicar ideas, o hacen preguntas para el mismo efecto. Discuten en pares. Estas siguientes preguntas son muy importantes. ¿Qué es mejor para reducir la inflación? ¿Subir los impuestos para que la gente gaste menos o subir las tasas de interés? Yo me voy por la segunda, por la razón muy sencilla de que una vez que subes impuestos es muy difícil eliminarlos porque el gobierno se acostumbra a vivir bien. Y eso es un problema grande. Las tasas de interés son más fáciles de manipular y cambiar. ¿Qué es mejor para estimular el crecimiento de los negocios? Que el gobierno gaste más para sustituir al sector privado o que baje los impuestos a los negocios y a la gente. Me voy por lo segundo. La gente y las empresas son mejores en manejar sus recursos que el gobierno. El gobierno, yo he sido empleado del gobierno muchos años, hace muchos despilfarros, muchos gastos con criterios políticos, no de eficiencia y no de buena economía. Bueno, vamos a ver el efecto de las políticas fiscales de Trump, de reducción de impuestos en México. ¿Qué efectos tuvieron esta reducción de impuestos? Vamos a ver. Centrales de esta cumbre ha sido el triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. Y bueno, durante los últimos meses y ahora con su elección, una de las preocupaciones tanto de los empresarios como de los ciudadanos y legisladores, pues ha sido su plan de políticas fiscales y lo que podría implicar tanto como para México como para Canadá. Para hablar del tema nos acompaña en el estudio Enrique Belderrain, socio de Belderrain Science y Asociados. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Buenas tardes, Susana. Muchas gracias por la invitación. Pues
Pues los ojos sin duda están puestos en Estados Unidos. Cuéntanos en qué consiste esta propuesta de política fiscal de Donald Trump. Mira, la propuesta se enfoca en dos temas principales. Uno es el impuesto a las corporaciones o empresas y otro es el impuesto a las personas físicas o los asalariados. El que más impacto consideramos pudiera tener sobre México y Canadá es la reforma que pretende realizar sobre el impuesto a las corporaciones, porque actualmente el impuesto sobre ganancias en Estados Unidos es de un 35% y pretenden reducirlo a un 15%. Y en el caso de México tenemos una tasa del... Lo cual no ocurrió, llegó al 21%, no fue el 15%, fue el 21%, pero hay muchas deducciones. Es que el problema aquí en Estados Unidos, miren, si es 20%, fantástico. Cero deducciones, cero deducciones. Paga. Aquí vivimos todos en el país, tenemos que apoyarnos los unos a los otros. Todos debemos de pagar algo. Repito, bajos impuestos sí, cero impuestos no. 30%, con lo cual... México, los impuestos son muy altos. Es un país de impuestos altos, salarios bajos. IVA 16%, impuesto a la renta 30%. El impuesto sobre los ingresos personales creo que llega al 35%. Es absurdo. El gobierno mexicano es un saqueador. Es muy malo eso. México quedaría con una tasa de impuestos superior por mucho a la de Estados Unidos e incluso a la de Canadá, que tenía una tasa federal del 28% y recientemente la ha reducido hasta un 15%. También es importante recalcar que en el caso tanto de Estados Unidos y Canadá... Sí, Canadá bajó los impuestos, Hubo baja de impuestos, no exactamente hasta qué dónde llegaron, pero sí hubo baja de impuestos allá para competir mejor con Estados Unidos. Canadá, a diferencia de México, los estados de Estados Unidos o las provincias de Canadá también cobran un impuesto adicional sobre las ganancias. Sin embargo, en el caso específico de Estados Unidos, existen estados que ese impuesto es cero, por lo que habría algunas empresas que estableciéndose en Estados Unidos solo pagarían un 15% de impuestos contra un 30% que tuvieran que... Sí, repito, acabó en 21 y si hay estados donde no se cobran impuestos corporativos ni impuestos personales, creo que es Texas, se cobra impuestos sobre sobre el predial. El predial es muy alto en Texas, el doble casi de nosotros aquí y 4 veces del estado de Idaho donde vivía yo. Entonces, ahí sí hay una gran diferencia en los impuestos, que los impuestos del predial son muy altos. En México dicen, bueno, te cobro impuestos más altos, pero mato de hambre a tus trabajadores. No, págale más a los trabajadores y baja los impuestos. Arriba los salarios, más arriba, que está muy pésimamente mal, y abajo los impuestos. Que pagar de establecerse en México. Entonces, digamos que esto nos hace menos competitivos frente a Estados Unidos y podría generar la migración de ciertas empresas que están aquí establecidas hacia nuestro país vecino. Es correcto. Finalmente, cuando un empresario o una empresa transnacional evalúa dónde instalar su negocio, evalúa varios factores como el mercado interno, la seguridad, la infraestructura, y dentro de estos factores evalúa la tasa de impuestos. Entonces, México en los impuestos sería menos competitivo que Estados Unidos y que algunas provincias de Canadá, dejándonos pues fuera de algunas inversiones que pudieran realizarse hacia... Sí, y por eso se ha derrumbado la inversión, aparte de la inseguridad, las decisiones bobas del presidente de México, que han ahuyentado, francamente ahuyentado. Hay encuestas empresariales que ponen ahí siempre al presidente actual como el factor número 1 de desestabilidad en México. El presidente es el que desestabiliza el país. Es una vergüenza, realmente. Échenle encima todos los altos impuestos. Pero acá los matamos de hambre, les pagamos nada, $10 al día. No, es muy malo eso. Hay que pagar más, el doble, el que se va a pagar lo mismo que en Estados Unidos. Yo creo que en México se pueden pagar un salario mínimo de unos $20 al día, unos 15 a $20 al día, sería lógico. Y mínimos al día y los impuestos bajarlos al 20%, como ya lo hizo en la frontera Obrador. Ya puso el IVA en el 8% y el corporativo al 20% y dice que no ha habido un efecto neto en la recaudación de impuestos. Caramba, pues hay que extenderlo al país, ¿no? Al resto de México, y se puede hacer. Futuro. Adicionalmente a esto, la legislación mexicana
tiene un capítulo en el cual dice que si tú tienes una subsidiaria o en algún país en el que pagues menos del 75% del impuesto que pagarías en México, tendrás que considerar dicho país como un régimen fiscal preferente, lo cual conlleva una serie de reglas y complicaciones para las empresas. Eso llevaría a que las empresas mexicanas que tengan subsidiarias en Estados Unidos, que se ubiquen en estados que no tengan una imposición alta de impuestos sobre la renta, caerían en este supuesto. Por lo que prevemos que de pasar esta reforma, sería conveniente que se hicieran modificaciones a la legislación mexicana. Derivado de esto, también hemos revisado un poco cuál fue el impacto de la reducción del impuesto sobre la renta que realizó Canadá recientemente, que fue del 28% al 15% para corporaciones. Las cifras muestran que su recaudación no ha caído, se ha mantenido como porcentaje del PIB. Y de hecho, a la hora que se disgregan las diferentes recaudaciones, se ve que la recaudación de corporaciones en México, Estados Unidos y Canadá es muy similar como porcentaje del PIB, y donde tenemos diferencias importantes son en el IVA, en el impuesto que se cobra a las personas físicas y en el impuesto sobre las propiedades. Bien, pues sin duda la Secretaría de Hacienda y Crédito México, país de altos impuestos, hay que bajar. No por retacar más impuestos se recauda más, es una falacia. Ahorita vamos a comentar más esto. Público mexicana tendrá que estar muy atenta a estas políticas para ver pues qué cambios y adaptaciones puede hacer para que México pues no se vea tan perjudicado con estas políticas estadounidenses. Muchas gracias, Enrique Belderrain, socio de Belderrain Sáenz y Asociados. Muy buenas tardes. Gracias. Con esto llegamos a... Muy bien. Bueno, pues vamos a analizar esta situación, ¿no? Brevemente. Los impuestos sobre la renta, impuesto de la empresario de México es 30%, repito. IVA 16%. Impuestos de ingresos personales 35%. Inseguridad, violencia, falta de Estado de Derecho, el costo de tramitología, de cumplir con requisitos, todo esto impacta que México sea un país que no termina de llegar al desarrollo, sigue estancado, economía decreciente. Agréguenle decisiones chifladas del presidente, agréguenle toma decisiones sin criterios económicos, agréguenle echar fuera energías limpias, echar fuera la reforma energética. ¿Por qué no crece el país? Pero ciertamente lo fiscal es muy importante. Ahora en Estados Unidos dicen, bueno, hay que cobrar más impuestos para recaudar más para que no haya déficit. El déficit de Estados Unidos tiene que ver gasto militar brutal, ya dijimos, se debe bajar. No debemos estar inseguros, pero las empresas nos están robando, las que dan todo este apoyo militar, apoyo entre comillas, es un apoyo cobrando con factura, apoyo con factura. Problemón. Segundo, costo médico, Medicare, Medicaid, carísimo, lo más caro del mundo, no el mejor servicio del mundo, lo más caro del mundo, y no va al usuario, no va al paciente. Casi ni al doctor, va a las empresas de seguros médicos, la burocracia, los abogados que demandan y las empresas farmacéuticas. Eso se llevan en la gran tajada que es el sistema de salud de Estados Unidos. Necesitamos reformas serias, profundas en Estados Unidos para equilibrar los presupuestos. Y seguro social que compra los pagarés del gobierno que no pagan nada, pagan ni 2%, ahora 1%, no sé cuánto pagarán, menos. Y esto hace que la situación del pensionado, que 2/3 partes en Estados Unidos, 2 de cada 3 pensionados depende al 100 del seguro social, imagínense, al 100, no al 50, al 100. Entonces, esta es una situación muy precaria para demasiadas personas en este país y tiene que reformarse profundamente. Debe haber equilibrio fiscal, para que si algún día hay una tragedia, un desastre, una pandemia y de veras tengamos que gastar más de lo previsto, no estemos endeudados ya, que estemos con el agua llegándonos al cuello.
No se han hecho las cosas bien en Estados Unidos, no se ha hecho bien en México, en muchos países. Por eso tenemos problemas. Gobiernos eternamente endeudados por malos manejos. ¿Qué piensas tú? ¿Qué debe hacer un gobierno para que haya ese equilibrio fiscal que beneficie a la economía, que nos beneficie a todos? No dejes de estar presente en estos videos, aprende más de economía, porque aprendiendo más de economía te beneficiarás tú, tu familia y a los que te rodean. Muchas gracias, tu país, tu nación y el mundo. Hasta la próxima. Gracias.